La pregunta ¿qué es un texto literario? Es una pregunta que muchos estudiosos y estudiosas de la literatura se hicieron desde hace muchísimos años. La literatura nos acompaña desde siempre, particularmente en el siglo XIX, principios del siglo XX, comenzó un interés en querer transformar la literatura en una ciencia. Fue, digamos, idea de un grupo llamado los formalistas rusos, y ellos intentaron transformar la crítica literaria en una ciencia exacta. Se basaron en el estructuralismo. Miraban el texto vaciado de contexto. Se focalizaron en las estructuras y dejaron de lado todo lo que tenía que ver con los lectores, con el contexto, y buscaban la esencia, lo que ellos llamaron la literaturidad y lo que Sepia llama la literariedad, es decir, ¿qué es lo que hace literario a un texto? Se dedicaron a analizar las frases, los recursos retóricos y todo lo que tenía que ver con la materialidad del texto literario, intentando encontrar allí la esencia, las características, a modo de un científico que intenta descubrir las características del objeto que está estudiando, ¿sí? Digamos, como por ejemplo si estuviéramos mirando una célula por un microscopio y querer describir sus características. Bueno, ellos hicieron algo similar con la literatura. Dejaron de lado al lector y su idea fuerte es que el texto siempre tenía un mensaje. Estas teorías fueron superadas posteriormente, ¿sí? Hubo varias intermedias y llegamos hoy en día a una teoría llamada teoría de la recepción, que está nutrida de muchos otros aportes. Si acá estamos ofreciendo un marco bastante sintético, lo que me ocupa en este momento es establecer una diferencia entre esas teorías estructuralistas y las teorías que tienen más en cuenta al lector. Las teorías de la recepción se centran en el lector, buscan la construcción del sentido de la obra, no están buscando la característica específica que lo hace literario, sino que la toman como una globalidad y conciben al texto como un producto social o histórico. Cada sociedad va a decidir qué texto es literario y qué texto no es literario o deja de serlo. Desde la teoría de la recepción también hablan de la competencia literaria. El lector tiene ciertas capacidades o maneras de leer que lo hacen diestro para la literatura. El lector es parte del texto, sin el lector no existe el texto, sin ese lector no existe la posibilidad de la transmisión, de la lectura, de la literatura. El texto literario se habilita como el lugar de las múltiples interpretaciones y como también el lugar de lo no dicho, porque el texto nos habla, digamos, desde lo que dice y desde lo que no dice también. Resulta difícil dar una definición de texto literario. No hay una esencia literaria, no hay fórmulas prefabricadas. Lo que nos dice Sepia es que no existen definiciones universales. ¿Por qué? Porque la conceptualización sobre lo que es literario es una construcción social y que tiene que ver con determinado momento histórico. También que debemos abandonar de que la categoría literaria es una categoría objetiva e inmutable, que las obras tienen diferentes modos de ser leídas, es decir, tanto a lo largo de las épocas como dentro de una misma época, diferentes grupos de lectores, distintos públicos, lo leerán a ese texto de diferentes formas. Puede ser que un texto en una época, por dar un ejemplo, haya sido un texto para todo público, pero hoy en día sea parte de la literatura infantil. El público decide qué es literario y no siempre todos los públicos coinciden. Un elemento constitutivo primordial es su función estética, ¿sí? Y su estatuto ficcional. ¿Qué características tiene el texto literario? Es un discurso ficcional, es un discurso connotativo, es un discurso plurívoco y polisémico, posee autorreferencialidad y posee intertextualidad. Cuando hablamos de la ficcionalidad, tenemos que entender que la literatura no refleja la realidad, sino que está fundando una nueva, y esto lo hace a través de las palabras. Crea mundos en los cuales hay coherencia de acuerdo a su propia lógica. Es decir, cuando estamos leyendo un texto literario, tenemos que entender que ese mundo que está descrito es válido únicamente dentro de esa lógica, es decir, no está hablando del mundo real. Por lo tanto, no cabe la pregunta sobre si es verdad o es mentira lo que dice el texto. Debe tener no la condición de verdad o mentira, sino de verosimilitud. Debe ser coherente con las propias leyes del mundo creado.
decir, si en un mundo que yo creo hay lugar para las hadas y las brujas, eso es lógico dentro de ese mundo. Sin el pacto ficcional es imposible leer literatura. Yo no puedo ir a la realidad a verificar el texto literario. Debo suspender mi incredulidad para poder meterme en ese mundo y poder conocer lo que ese texto me está ofreciendo. El pacto ficcional en los textos dirigidos a público infantil frecuentemente se evidencia en las fórmulas de inicio y cierre de los relatos. Para los que nunca fueron de visita, cosa que dudo, les cuento que Villa Niloca es un pequeño poblado que queda aquí nomás, ¿sí? Entonces, la voz narrativa nos dice que existe un poblado que se llama Villa Niloca. Entonces, nos está invitando a creer en eso para poder entender esa historia y meternos en ella. Otro modo de crear esa verosimilitud o efecto de realidad es utilizar recursos como la descripción, la enumeración o la objetivación. Es decir, si yo estoy estableciendo que hay un objeto, que hay un personaje y lo describo, le doy más aspecto de verosimilitud. También aparece el efecto de extrañamiento, que implica presentar el mundo como si se lo viera por primera vez, con una mirada inaugural o fundante. Es decir, esa mirada que tiene del mundo, por ejemplo, un personaje. ¿Sí? Supongamos que es un personaje que desde su punto de vista está contando y describiendo algo que por ahí para nosotros es conocido, pero el modo en el que lo cuenta nos hace ver eso como si fuera nuevo para nosotros. Es una mirada compartida que nos permite extrañar nuestra propia realidad. Esto quiere decir hacer que esa realidad aparezca como nueva ante nuestros ojos.